nosotros vamos a ir mostrándoles algunas partes y algo que te perdiste, porque después se subió también a la red la declaración completa. Así que vamos a ir con la primera parte, ¿sí? La vemos, por favor. Yo nunca antes me imaginé por algo que no salió de mí. Yo nunca hubiese hecho una cosa como esta porque jamás hubiese querido exponer a mi hijo o a que mi hijo tenga que ver algo de esto algún día de su vida. Y ahora lo va a tener que ver. Y no salió de mí. Salió de un teléfono de una causa por corrupción. Todo esto fue tremendo durante muchos años. Pero hoy también tengo un poco de calma. Al haber grabado ese documental que grabé, me dieron tanta seguridad y tanta libertad de que yo pudiera expresarme y dejar fluir todo lo que, por supuesto, en algún momento habré dicho alguna cosa de más, pero eso fue como una descarga de años de cosas, de padecimientos, no tan solo referido a esto, ¿no? Referido a todo lo que ha pasado conmigo, con mi imagen. Yo no puedo trabajar hoy porque había 45 millones de argentinos que entiendo, indignación por un montón de cosas, pero también hay otra cuestión, que es que a mí no me dejaban hablar. ¿Te dañó la autoestima? No puedo, sinceramente, no puedo ni decirte. Yo no puedo ni decirte lo que eso me hizo a mí. Y sobre todo tener que escuchar todos los días por televisión que me defenestraran de la manera que me defenestraran. Bueno, ha sido un fin de semana muy, muy intenso con todas estas novedades, ¿no? Realmente. Estas son las declaraciones de la víctima. Y quiero decir algo porque me parece muy interesante. En la última semana no solo hemos discutido todo lo que sucedió alrededor, obviamente, de este hecho y de lo que van diciendo también sus protagonistas, sino que se ha debatido bastante, y me parece interesante hacerlo, porque no es periodismo de periodistas, cómo fue el tratamiento informativo de la información. Y hay un dato que viene desde Europa y que no deja de ser interesante. Este fin de semana nosotros lo anticipamos, yo lo anticipé la semana pasada, iba a hablar Fabiola, anticipé también que iba a hablar Alberto Fernández, o anticipamos acá que iban a hablar los dos. Aquí que lo de Alberto Fernández quedó trunco. ¿Y por qué quedó trunco? ¿Y por qué tenemos que aprender? Porque el diario El País de España, que tiene editora de género, determinó que esa nota en exclusiva que había dado Alberto Fernández casi para contrarrestar. Es un protocolo que tienen por ley. Exactamente, pero por eso digo, es un protocolo que tienen por ley y que deberíamos tener nosotros, porque tenemos editoras de género en la mayoría de los medios, por suerte, aunque muchas ahora han sido despedidas, algunas en este último tiempo. Pero más allá de eso, han determinado, la editora de género dijo, si habla el victimario o supuesto victimario, tiene que hablar la víctima. Bueno, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Pero sí, espera, pero eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Podemos hablar sobre estas declaraciones de Fabiola? O sea, eso lo hablamos. No, eso me parece. Yo quería dar como marco. Iban a hablar los dos, habló ella y él muy poquito. Una Fabiola a punto del quiebre, ¿no? Porque la verdad es que se quebró varias veces. Sí, claro. Lo que pasa es que primero salieron los recortes y después cuando uno ve la entrevista completa, la verdad es que es muy doloroso que una persona pase por eso y no hay que desacreditar absolutamente a nadie que cuente y que lo cuente cuando pueda contarlo, porque muchas veces empiezan a cuestionar, ¿por qué habla ahora? Y a mí me parece, perdón, Geo, fundamental escuchar y que la justicia determine qué es lo que pasó, ¿no? En las palabras de Fabiola va a estar también el devenir de la causa judicial. ¿Por qué? Porque ella habla de que no la dejaban hablar, entre otras cosas. Es lo más fuerte que ha dicho en este testimonio. Entonces, lo que empieza a dilucidarse ahora es la competencia. Tenemos abogada en la mesa, seguramente ella lo va a poder dilucidar mejor, pero en todos los dichos de ella también hay ya como una estrategia y un argumento. Hoy la discusión judicial está
¿queda en el fuero federal o se traslada al fuero de provincia donde fueron los hechos? Está muy bien asesorada, se le nota muy Entonces, armado, ¿no? lo que ¿Sí? ella, digamos, y sí, digamos, hay cosas que tiene se una cuentan. estratega, que además, no. además de abogada. Por eso te digo, hay una estrategia diciendo, bueno, nosotros queremos que quede en el fuero federal, parece ser la estrategia de los abogados. Es bastante traído de los pelos, porque obviamente estamos hablando de un caso de violencia de género. Bueno, Guadalupe, vos estás acá sentada a la mesa, yo no quiero hablar de esto específico, pero digamos, esto es así. Y en los hechos que ella va narrando de a poco, y los vas a poder ir viendo a lo largo de la mañana, se nota que va dejando lugar a este tipo de situaciones. Es decir, no me dejaban hablar, por ejemplo, es algo muy tajante. O sea, ¿hasta qué punto estaba atada? Censura. Obviamente. Claro. Y bueno, es que no la dejaban hablar. Claro, casi o sea, censurada. ¿cómo se van? Me interesa tu opinión, porque realmente es tremendo que una persona diga, no me dejaban hablar. ¿Cómo la tenían encerrada? Yo creo que es parte de un proceso de violencia que fue increyendo a lo largo del periodo de lo que estuvo con Alberto. Me parece que no la dejaran hablar puede sorprendernos, pero a nosotros no tanto. Digo, las víctimas en general no tienen esta libertad, están totalmente coaccionadas. Entonces, es un elemento más de lo que hace la violencia. No la dejaban hablar, no la dejaban salir. Pero no dejaban salir, pero una cosa, no. Que no la dejaban hablar, ella está hablando del momento en el cual, esto es previo, digamos, a lo que se supone que se denuncia después, y que es el momento en el cual se arma el escándalo por el cumpleaños, por la fiesta famosa, y lo que ella dice es que los asesores de comunicación del presidente en ese momento no dejaban que ella saliera a defenderse. Ni hacer su trabajo. Ni hacer su trabajo. En sus 5 nada. años de Yo gobierno. creo que no la dejaron hablar nunca. No la dejaron hablar nunca. Yo creo que no la dejaron hablar. Solo dijimos acá. Le pregunto, Camila, no la dejaron hablar, pero además yo la noto siempre, y debe haber estado aún más, temerosa. Porque no se la ve una mujer que tenga un carácter fuerte, entonces es muchísimo más fácil de dominar y de maltratar. Bueno, ella dice que además de que no la dejaron defenderse, durante mucho tiempo no le escucharon tampoco la denuncia. Eso va a ser la parte penal más importante. Si ella quería hacer una denuncia, quería separarse del victimario y no le permitían hacer eso. Ni físicamente, trasladándose a otro lugar, porque eso podía llevar a un escándalo de separación presidencial. Pero eso importa, digamos, una posible retención de Fabiola en Olivos cuando ella expresaba su intención de irse. Eso podría configurar otro delito, y tenemos la doctora acá, y llevar la causa ya a otro nivel, incluso a nivel pena, ¿no? Porque por ahora lo que se ha hablado en el expediente es lesiones leves, que con todas las agravantes puede tener hasta 3 años. Pero cuando ya hablamos de una privación ilegítima de la libertad, como se empezó a rumorear un poco la semana pasada y ahora Fabiola lo empieza a aclarar con algunos hechos en particular, eso puede agravar todo el caso con un Alberto, digamos, complicado con hasta 10 años. Y además le sumo a Camila que podría caer también en el delito de desobediencia, porque Fabiola dice que aún después de las medidas restrictivas del juez que dictaminó el juez Ercolini, él le siguió mandando mensajes. Por eso el allanamiento también. Por eso el hostigamiento. No, el allanamiento no es por eso. general. No, No, el allanamiento, el pendrive, el teléfono No. y el... Pero el allanamiento tenía como objetivo investigar el hostigamiento como un delito aparte. Es decir, terrorismo psicológico. Sí, pero además si incumplió la orden del juez una vez... Tiene que ver con dictaminada. eso, con el delito de Sí, totalmente, Él porque incumplió. no esperan... Sí, exactamente. Eso Si él es después de que Ercolini le dijo, vos no podés contactarte con la víctima... Él insistió. Sí lo insistió. No insistió. Nuestra información... Incumplió. Claro, incumplió. Y eso Insistió, es digamos, en la 239 Vale, del chicos, Código no, les voy a decir porque es muy... Eso sí te puede llevar en Sí, cana. a ver. Todo lo demás, me parece, no te lleva en cana. No, La desobediencia. el tema es En otro personaje. ¿Cómo otro van, acusado, en ¿Cómo cana. van a tipificar? De acuerdo al relato de la víctima, que entiendo que la doctora Gallegos está todavía, de acuerdo al relato de la víctima, cuando ella se presente, supongo como querellante, hará la tipificación. Lesiones leves o lesiones graves, porque hay lesiones psíquicas, que esas continúan en el tiempo. Entonces, No acá digo- hay un debate pero nuevo el con respecto para ir por incumplimiento a te eso lleva iba. preso. Y después tenés aparte, en concurso, no me salía la palabra, en concurso el incumplimiento, que es el artículo 239, que es el incumplimiento a una orden judicial. Claro. Que también todo va a agravar el tipo penal para que se agrave la pena. No, eventualmente incluso Otra se cosa le que puede quería sacar decir, a un sí, victimario, se le es puede sacar la relato, libertad condicional, ¿no? Claro, el relato de la víctima es de una persona que tiene aniquilada la personalidad. Cuando Claro. la periodista Sí, le sí. dice tu autoestima, también es una de las características de la violencia. El perpetrador aniquila esta personalidad y esta persona que vos decís es una chica preparada, tenía determinado lugar donde podía haber accedido a un montón de cosas, no lo puede hacer Y hay porque
otra característica. Igual, y hay otra característica que es el hacerla sentir culpable. O sea, todo el tiempo. El victimario, junto con la víctima, lo que hace permanentemente es hacerla sentir culpable. Todo lo que está pasando es por tu culpa. Es culpa tuya. Perdimos las elecciones por culpa tuya, sí. Claro, yo lo que veo es una mujer que está quebrada, veo una mujer que encontró este momento para contar un relato, una parte de una historia que es tenebrosa, que es verdaderamente muy, pero muy triste. Muy triste. Y que es solamente la punta del iceberg. Claro. Porque todo lo que tiene que ver con los golpes, con lo que ella va a contar, uno espera el día de mañana cuando le tomen declaración, tiene que ver... Claro, el martes se declara. Yo la que no noto además es miedosa. Bueno, pero para. Con mucho miedo. Es una punta del iceberg lo que cuenta. Yo quiero aclarar algo porque a mí me parece que estos temas que son tan generales y tan particulares también, porque obviamente estamos hablando de violencia de género en el seno de la casa de un presidente de la nación, con todo lo que esto implica. Quiero también, digamos, tratar de que nos eduquemos entre todos. Una de las cosas que nosotros no podemos decir es que, parece tan frágil y debe ser más fácil manejarla. ¿Por qué? Lo acabo de Porque decir, por eso mismo, pero te explico por qué. Porque hay un montón de mujeres absolutamente fuertes que también las han cagado a trompadas. Entonces, cuando nosotros lo que hacemos es estigmatizar de alguna manera a cómo puede ser la víctima, estamos descorriendo. Entonces, una mujer fuerte no sale a denunciar porque seguro van a creer que en realidad ella también le pegaba al marido. ¿Se entiende esto? Digo, la verdad, las víctimas son víctimas. Sí. No, ya sé que no hay intención, pero digo para que aprendamos entre todos, porque son esos errores que a veces estamos cometiendo en los medios de comunicación en un momento la sociedad, en donde no todos los medios. Bueno, pero los medios Igual cada tienen, persona pero hay una pero está bien. Dentro de la misma. hay una diferencia fundamental y por eso digo, la televisión tiene un rol educativo también, entonces está bueno que aprendamos entre todos. Si vos te equivocas en tu casa, se perjudica en tus hijos. Pero ella misma en la entrevista ella dice, sí. estoy más fuerte que nunca. Claro. Ella dice eso en la entrevista. Esa lo dice después de mucho tiempo anulación. Obviamente, pero a ver, es cierto esto, la violencia empieza por lo verbal y esto está clarísimo, Sí. la violencia empieza por lo verbal. Ella da a entender que hubo ya episodios en el 2016, seguramente lo vamos a estar escuchando. Ahí también, si es en el 2016, fueron el departamento de Puerto Madero, entonces ahí también tiene que ver con dónde se ubica el delito, un delito que además continúa, etcétera. La violencia empieza por lo verbal, empieza por sacarte la autoestima y después termina con los golpes. Eso es así. Sí, La sí. denigración. Vamos a ver, chicos, vamos a ver la segunda parte, por favor. Lo vemos, dale, Santi. En julio más o menos, cuando empezaron a decir que estábamos separados, era verdad. Cuando también hay otras personas que salieron a hablar, que hablaron de secuestro, entonces, lo que sucedió fue que yo desde ese día dije, yo me voy, me quiero ir, no soporto más, no aguanto más. Entonces, empezaron desde antes de agosto, a todas las semanas venirme con un cuento distinto, que al otro día te vas, al otro día te vas, al otro día te vas. No me dejaron irme hasta el 2 de diciembre. Vos estuviste cautiva en Olivos. No cautiva, porque igual tampoco es que salía a mucho. Ustedes saben, a mí jamás nadie me vio en un restaurante, en un bar, jamás, porque nunca salí a hacer esas cosas. Simplemente iba a la casa de una amiga. No es cautiva la palabra, pero te querías ir y no te podías ir. Lo que no podía hacer era, me inventaban una cosa todas las semanas para irme llevando. Por ejemplo, ¿qué te decían? Mañana arreglamos el avión, la manera de que puedas viajar de la forma más segura y no sé cuánto, no sé qué, para que vayas a Madrid. Porque claro, para decirme que sí, para que aceptaron esto de que yo me fuera. Primero, no elegí yo el destino, lo eligió otra persona. ¿Quién? Él lo eligió. Por su comodidad, porque todo le resultaba mucho más. Pero claro, me dice que sí. Y ahí es cuando me empiezan a que habla con él, habla con el otro, habla con acá, anda todos los días hasta el 2 de diciembre. Entonces, del país no pude salir nunca. ¿Te amenazaron con decir que tenías adicciones? Me amenazaron con decir que estaba enferma. Y
y que una persona iba a ayudar a que esto fuera verosímil. Bueno, ahí sí, yo quiero aclarar una cosita sobre las primeras damas. Cuando ella dice que no era libre de ir a un bar y esto, convengamos que eso no hacen las primeras damas. Del oficio. No pueden hacerlo por razones de seguridad, de imagen. Y cuando lo hacen, muchas veces, como lo hacían los Obama, o se hace, es casi como proselitismo para caer bien en la opinión pública de que te vas a comer una hamburguesa con el pueblo y demás. Esto es cierto. Una primera dama no puede ir de yo coincido en que ella una vida normal no iba a tener, pero ella está hablando de algunas otras cosas acá y está hablando de los últimos 4 o 5 meses dentro de la residencia de Olivos. Eso es otra cosa. En donde claramente ella lo único que quería era irse a la casa de huéspedes. Bueno, ella habla de 2016. Esos 4 meses los pasan a la casa de huéspedes. Presa con Alberto Fernández. Ella está hablando de que, bueno, obviamente uno lo puede entender en función de la campaña, o sea, lo puede entender por razones políticas. Pero nosotros tenemos que cindir acá lo político, o sea, lo que puede hacer un analista político. Yo misma me puedo poner en el rol de analista político y decir, bueno, lo lógico es, si te estabas separando de una campaña electoral y esto podía despertar un montón de quilombos, más vale atrasémoslo, porque bastante bien, entre comillas, podía haber dicho el tipo, viviste hasta ahora de ser primera dama, etcétera. Ahora bien, ella acá está hablando de un tema que me parece fundamental, porque esto también hace a la ética profesional y les voy a contar cuál es. Este fin de semana, Alberto Fernández no pudo hablar en en Europa, pero hubo versiones acá publicadas por el periodista partidario, si se quiere, Horacio Berbisky. En esas versiones, Berbisky da a conocer algunos datos que son realmente de un acto canallesco, absolutamente. Porque no solo da a conocer versión que supuestamente le dice Alberto Fernández. Porque dependía de esa entrevista. Sino también porque da a entender que hay un médico que puede confirmar un pseudodiagnóstico. Todo un horror, porque en el medio, además, hace uso y abuso del nombre de una persona que es absolutamente cara a los sentimientos del feminismo en general, una de las líderes, que no importa, en este momento no tiene Dora Barranco, pero digo, más allá de eso, habla de que el esposo de Dora Barranco la había atendido y da a entender cuál sería, digamos así, la supuesta enfermedad. Ella misma lo aclara ahí. Ella misma dice que con eso la estaban apurando, que con eso la estaban asustando. Diría que es uno de los datos más nuevos de la entrevista. Pero más impresionante, ¿sabés por qué, Camila? Porque justamente, dicho esto, en nombre de una de las mentoras del feminismo histórica, que la verdad a mí me da pena que termine su lugar en la historia del feminismo argentino haciendo esto, haciendo casi de blanqueadora de Alberto Fernández, dando a entender la versión que su marido, supuestamente médico, que tiene que tener secreto profesional, ¿o no, doctora? Sí. Digo, tiene que tener secreto profesional. ¿Cómo hablar de lo que tiene? Una vergüenza desde todo punto de vista. Todo es una vergüenza. Así como les dije la semana pasada que la tapa de Clarín con Tamara Pettinato me dio asco, la publicación de Berbisky este fin de semana fue asquerosa desde todo punto de vista. Con un nivel de machismo que se le nota, porque obviamente es un señor mayor, que no pudo, se hace el progre, pero no pudo, digamos, dar la vuelta de tuerca sobre lo que significa. Increíble. Yo en esta entrevista la veo aterrorizada, incluso, ¿sabes qué? Cuando dice ella... El relato, en este fragmento que veíamos, yo siento como que da a entender que estaba secuestrada. Hablando de cosas que pasaron el fin de semana y cosas que se dicen, digo, la tenemos acá, Luciana, lo digo porque lo hablé antes del aire, preguntarte cómo te sentiste vos el fin de semana, tu nombre en redes sociales estuvo todo el tiempo, como que en algún momento vos y Alberto habrían tenido algún tipo de relación. Mira, primero, el tema de las redes sociales es verdaderamente un eje y un foco, es una cantidad de basura que se escucha, que se lee, es una cloaca total, donde a mí lo que me llamó más la atención no es lo de las redes sociales, porque después si quieren les cuento de dónde creo que surgió todo eso. Hasta me pone un poco nerviosa porque yo siempre evité ser noticia por algo que no tenga que ver estrictamente con mi laburo, que hace 25 años que lo ejerzo. Pero sí me empezaron a llegar inevitablemente comentarios, algunos en mi Instagram, algunos de amigos, de amigas. Che, dicen que vos... Entonces yo me hago dos preguntas. Primero, desmiento totalmente. Yo no tuve ni tengo absolutamente nada que ver con Alberto Fernández. Mi solidaridad es total con la víctima, es total con Fabiola, es
verdaderamente muy choqueante y muy escalofriante escuchar su relato y su denuncia. Y después también hay que hacer eje en cómo algunos periodistas, no todos, compran las fake news, las reproducen sin ningún tipo de prueba, generando permanentemente una injuria. Bueno, son periodistas, perdón, que los 100.000 millones que le dieron a la CIA en estos últimos días, algo tiene que ver con cómo están aceitando algunos periodistas. No creo. Pero para, dejemos todo. que Luciana termine. Digo, pues si se habló, tiene todo, ya que compañera la nuestra. dejamos terminar de hablar a Luciana. Pasa que lo que dice ella, Luciana. no sé la veracidad o no. A mí sí me llamó la atención en su momento, que ahora les cuento cómo surgió en una primera instancia, pero a mí me preocupa que colegas, a quienes en algunos casos tenía mucho respeto, den a entender, a veces sin nombrar, pero dando características que decís, bueno, a ver, ¿cuántas pueden? 1, 2, sin chequeo, sin escribirme, sin preguntarme, haciendo eco de una fake news. Eso es muy preocupante, porque las cloacas de Twitter o de Instagram no hay... Hasta ahora, lamentablemente, modo de resguardarse de todo no hay eso. legislación. Pero del periodismo, de los periodistas, no. Ahí tiene que haber un límite. ¿Por qué? Porque instalan y, como dice el dicho, algo quedará. Entonces, Claro, me habla pasa que hoy, algo quedará. Te puedo preguntar si vos lo conocías, tuviste un vínculo, ¿se conocían? Sí, yo tuve una relación profesional, como tuvimos muchos periodistas. Perdón, ¿por qué está mal lo que estoy haciendo, Nancy? Yo hablé con Luciana. Luciana todo el fin de semana, lo digo pues si no, pues se escucha de fondo. Todo el fin de semana se habló de Luciana, quien es mi compañera y viene una vez por semana. Si ella no tiene nada que ver, tiene todo el derecho de que no por atrás. Pero igual todo el mundo se está preguntando. ¿Y ella? No, pero yo sé a dónde vas vos. A ver. Yo sé a dónde va Nancy. A ver. Es así, que eso tiene que a ver veces con el preguntar trasfondo. directamente sobre la fake news, digamos, es fuerte. Pero bueno, Pero yo le estoy preguntando si lo conocías, nada más. A ver, pero antes ¿Con le vínculo? preguntaste. Sí, voy a preguntar todo lo que se me ocurra y porque lo arreglé con ella, que es la protagonista. Ya lo habló anteriormente, Pero no tengo problema porque además es la pregunta que me hace Pía, increíblemente, Nancy. Yo entiendo que vos, el lugar en el que querés ponerte, y yo lo destaco y lo valoro, pero es lo que me falta que los de seguridad en mi casa me pregunten. Claro. O sea, es a ese nivel al que llega algo que tiene que ver con las redes, porque en los medios de comunicación lo único que no lo vi, pero siempre tenés a alguien que te cuenta que alguien insinuó, que ahí es la parte que me preocupa de los periodistas que quieren instalar algo que es mentira, que es una fake news. De todas maneras, me parece, Luciana, yo me sumo a esto, ningún periodista serio, ningún diario, ningún canal de televisión habló de vos y todo el mundo fue con respeto. Me parece que hay un mundo paralelo de cloaca. Lo insinuaron. Y algún periodista en Twitter también lo insinuó. Bueno, es que hay una grieta muy grande que tenemos que superar los periodistas, que viene desde hace 20 años, donde nos divide el mundo ideológico y a vos, los no kirchneristas, en algún momento te tomaron como ultra kirchneristas y te acusaban desde un lugar intencionalmente político y te acusaban de eso para dañarte. También ocurría del otro lado. Pero mira, entonces, es una cloaca. Mira, a ver, Luciana. Yo tengo dos lecturas. Luciana. Una es esto de hacerse eco los periodistas, de la basura que se escucha, se lee muchas veces en Twitter. Tenés razón. Y que merece que no nos detengamos como periodistas a tomar las cosas con seriedad y no dejarlo pasar cuando después toman otro protagonismo a partir de esta falsa noticia que el periodista la instala de alguna manera, directa o indirecta. Después pasa otra cosa, que viene la pregunta que me hacía Pía. Yo tuve, como supongo que la mayor cantidad de periodistas en la Argentina, algún tipo de búsqueda de información que uno la tiene permanente, o sea, la tengo con jugadores de fútbol, entrenadores, porque mi métier desde el inicio fue el periodismo deportivo. Claro. Me gusta investigar, me gusta preguntar, me gusta contar y trasladar informaciones. Entonces, en ese contacto directo le he preguntado en ese momento sobre la cuarentena, le he preguntado sobre Vicentín, en fin. Como fuente. Como fuente. Sí. Como fuente permanente, sobre todo en esta época de la pandemia, cuando se acuerdan que, claro, como vos también, o sea, como Nancy el también, presidente tiene un vínculo pero directo quiero con los decir algo de periodistas. esto. Mira, Natalia, también. Quiero decir esto. A ver. Es que no es un dato menor lo que ella me pregunta. ¿Por qué? Porque cuando una mujer periodista tiene una información, logra una entrevista relevante,
porque te quiere, porque tenés algo. Yo lo Cuando veo, es un periodista como Pablo, pongo a Pablo que lo conozco. Yo no conozco, yo cuando son funcionarios. Déjame decirte eso. Pero, si Pablo hace una buena cobertura con algún caso policial, como les hace porque es un excelente periodista, él es un excelente periodista. Totalmente. Cuando Alberto Fernández vino sobre Sobredosis TV, yo trabajaba con Robertito, en ese momento Sobredosis TV se había, como revalorizado como programa. Y estaba muy alto en el rating también, sí. Sí, y aparte en un momento muy particular de la Argentina, se veía mucho. Viene al programa, como vinieron un montón de entrevistados, un montón con el que nos fotografiamos. Ahí está con Robertito. Ahí estás con Robertito. Mira, con la distancia, de hecho, por el tema del barbijo y demás. Después de eso, nadie dijo, Alberto Fernández tiene algo con Robertito. Claro. ¿Qué hicieron? Alguien, que no quiero dar ni el medio porque es darle entidad, que yo no le quise dar protagonismo justamente, pero no le quería dar entidad, armó toda una telenovela totalmente falsa, totalmente aberrante, totalmente con un grado claramente de animosidad, de búsqueda de daño. Como no le quise dar entidad, no salía a responder en Twitter, che, miren que esto es, algunos se sumaban. No tengo nada que hablar de algo que era, además de un medio marginal, totalmente marginal, lleno de mentiras. Y ahora que aparece el video de Tamara Pettinato, resurgen todas mujeres donde empiezan a querer manchar. Y a mí me lastima, repito, desde el lado de los periodistas que no van ni a la fuente, que intentan y dan a entender algo sobre una fake news. Y volvemos sobre lo que... me parece espantoso lo que han hecho y fantástico si lo has podido aclarar y aclarar acá con nosotros. Pero lo hacen a veces con un montón de noticias que ni siquiera chequean. Déjame completar esto, sí, Pablo. Hace muchos años, Luciana. Pero es lo que quería decir. ¿Por qué conmigo no lo hacen? Yo no lo conozco a ningún funcionario, yo no trabajo con funcionarios. Funcionarios de seguridad no hablo, pero es mi forma de trabajar. Pero el que hace trabajo político tiene que hablar con políticos. Sí. Pero no pasa. Pero hablas con la policía, hablas con... Porque vos tenés visto que andas con un gendarme. Pero además, porque no. Ella es buena, exitosa y es linda. Entonces, no es de ahora. Ahora se sumó todo. Pero es un cachetazo. Hay estigmatizaciones. Ahora circula el ensobrado. Cualquier periodista que critica es ensobrado. Y esto atañe a hombres más allá de que existan. No atañe a hombres. Más allá de que existan. Sí, pero tiene que ser una prueba directa. Chicos, día uno. Les pido que hoy somos muchos que tengamos orden para hablar. Miren, Nancy, después Pía. No atañe a hombres y mujeres. Es algo que tiene que ver con una estigmatización patriarcal sobre las mujeres. Las dos cosas. Tenemos absolutamente un pecado de nacimiento. Tenemos concha. Lo dije, perdón, pero no es estaría así. siendo tan claro. Esto es concretamente lo que nos sucede. Es decir, y esto lamentablemente me ha pasado a mí hace 30 años atrás, que en ese momento por lo menos no estaba todo el mundo tan deconstruido y sigue pasando. Y desde la semana pasada mi lucha particular tiene que ver con esto, con decir, señores, hablemos de lo importante, hablemos del HDP, que además de corrupto era pegador. Y esto, y nos tenemos que centrar en eso, no, estamos hablando, pero no era el único corrupto, obviamente que no. Pero Alberto Fernández es una parte de una déjame terminar el contexto. Sí, el contexto es que terminamos hablando de supuestas mujeres que entraron a Olivos. El otro día yo conté que entré una vez a Olivos y estaba también ya en el listado de los libertarios que andan puteando por las redes sociales. Una locura, ¿está? Pero digo, me parece que en realidad es esto. Y hablan sobre la moral de la mujer y te hacen mierda, porque es así. O sea, a las chicas más jóvenes, yo estoy de vuelta, tengo una cantidad de puesta de espalda que la verdad no me importa. En todo caso es una cucarda más, ¿se entiende? A mí hoy no me molesta, pero yo tuve que sufrir ese escarnio cuando tenía 20 y pico de años, porque era realmente excelente periodista y no podían justificar cómo hacía yo para tener tan buena información. Y obviamente lo que te acusaban, seguro que vos... Pero eso es retrógrado. Es retrógrado, pero mirá de qué estamos hablando. Momento, así hablan todos, Pía. No, esto con la línea que decía Luciana, antes de empezar el programa, dije, le voy a escribir a Sandra Borghi, quien está trabajando en Madrid, y durante todo el fin de semana también, en todos lados se dijo que ella tenía esa data porque su marido formaba parte del documental. No, porque buena periodista. Me acaba de llamar Sandra, por eso lo voy a decir, que me agradece, que lo eché como fuente. Su marido no armó ningún documental, no tiene nada que ver con ella. Obviamente que también su bronca es, yo me guardo la data
La conté cuando ella pudo decir lo que tenía ganas de decir. Y después termina hablando con otro medio, que después es un problema de otra cosa, pero digo, las cosas que se dicen para subestimar el trabajo de otro colega, no se puede creer. Bueno, pero eso pasa siempre, Pía. No pasa siempre. No, bueno. digo esto. No pasa la siempre. nota la obtenés vos y el otro putea porque no la logró. De hecho, está pasando en Twitter con un montón de colegas porque no obtuvieron la nota. Otros están diciendo le dieron un cuarto de palo verde para que dé la entrevista. Bueno, cada uno hace lo que puede. El que consigue la entrevista, ya Está bien, por pero él y mientras bienvenido tengamos sea. la posibilidad de hablar en un medio, Total. como le pasó Es a que vos me Luciana, preguntaste, como yo ¿sabés lo que puedo me saber llamó la la colega. atención? A ver. Perdón, quiero cerrar esto. Y aparte otra cosa, a aquellos que dudaban del documental de Fabiola, fue la propia Fabiola la que dijo en la primera parte que vimos que el documental existe y que es real. Y ahí vamos a saber muchas más cosas de las que dio en la entrevista de 50 minutos. Bueno, pero esto que está contando Pía, yo también dije en un momento, cuando esto me llegaban mensajes o cuando vi algunos comentarios en Instagram, digo, de todos los que reproducen y de esos periodistas que hacen eco, nadie me preguntó. Claro. Sí, mira, están diciendo esto. ¿Es verdad? Un ¿Es mensaje, mentira? una llamada, ¿Lo algo. querés mentir? Vos tuviste una relación sentimental, sexual, con Alberto Fernández, yo hubiese respondido no, de Pero ninguna aparte, manera. es el ABC para poder contar una información. Nadie me porque si no, escribió. ¿en qué Es te una gran transformas? falta de ética, En un chicos. rumor. Nadie me escribió. Sí. ¿Viste? Si no, ¿en qué te transformas? En que te llegó algo y lo tirás. Lo mínimo de un periodista con un dedo de frente es decir, bueno, levanta un teléfono, Chequear manda la un mensaje, información. haga una llamada, Pero- y si no te contesta la persona, por lo menos al entorno, pero tratás de llegar a fondo lo más posible, Lo ¿no? que pasa es que informativamente están pasando cosas gravísimas, chicos. Totalmente, y ese es el pero eje. yo quiero contar una sola A cosa. ver. Yo la semana pasada en un momento dije, para mí esto no es delito, que lo dije sobre la imagen de Tamara en el despacho presidencial, que además quiero decir, y esto para que lo sepan todos y ya les quede claro, porque hablé ayer con Tamara, esa imagen es de enero del 2022. Del 2022. Del 2022. O sea, él Lo estando dijo con Tamara ayer, Fabiola. con lo cual, estando con Fabiola, pero ¿cuál tenés un problema moral? No. O si tenemos que meter preso a todos los que meten Pará, los cuernos para toda ¿de la dónde- Argentina. perdón, ¿de dónde sacaste 2022. eso? ¿Por qué pones palabras en mi boca que yo no dije? No, pero estás Dije diciendo- estando en la época que estaba con Fabiola. Estás aclarando que no fue en la pandemia, como muchos sospechábamos, porque me incluyo, No hace sospechábamos. falta refrescar. Durante la pandemia. ¿Cómo? Digo, una cosa no quita la otra. No, que esos obvio, videos, tal que esos cual. videos no sean durante la pandemia, no quiere decir que ella no haya ingresado como otras personas durante la pandemia. Totalmente de acuerdo contigo. En la Sí, pandemia, sí, pero estamos insisto, mezclando dos cosas. Por Lo eso que pasa te es que estoy ella me diciendo, salta. pero No, me salté no, te por salta lógica, porque- porque vos lo que ¿Por qué remarcaste, lógica? le No, metió no, a los lío. cuernos con Pero- ella en la pandemia. Bueno, eso es evidente, está a las claras. Pero lo, eso- lo Pero dice la no propia somos, protagonista. nadie tiene derecho a juzgar. Es que ¿quién está nadie- juzgando? Vos. No. Sí. Al hacer ese- Al hacer, digo, al meter hacer el ese dedo en la comentario, llaga, sí. estás No, jugando. pero para meter Y el es dedo en la llaga vos sos la número No, uno. Obviamente que sí, con cosas inteligentes y no No, con Lío, meter no, la cosa. Lío, no, te pido por favor, no seamos agresivos y además no te das cuenta que lo que estás diciendo Pero perjudica. yo estoy diciendo no es, que no. eso, lo único que dije fue que eso ocurrió en la época en la que él estaba con ella, nada más. Bueno, está bien. No estoy de acuerdo. Eso No. es una No estoy de calificación acuerdo. moral sobre Claro, la mujer que esa estamos es una- hablando esa es y tu no opinión. sobre él. Y además Pero que no yo importa. sí, Yo lo que digo es la esto. cual defiendo acá y la he defendido la semana pasada. Obviamente, pero digo, lo que hay que decir es esto. Tomaron esa visión, yo decía, para mí no es delito, y la usaron diciendo que para mí no era delito justamente lo que hizo con Fabiola. Y no tiene nada que ver, pero lo hicieron en medios de comunicación masiva. Bueno, no es pero que lo hicieron un pero- minuto. Bueno, esto es mierda. Machacadora, Shit. todo, Y bueno, con es eso. así. Ve- Lo concreto veamos. lo concreto es que tenemos que ser muy serios tratando este tema y este tema y todos los temas y tener en cuenta, obviamente, que hay ética del trabajo que no está Pero teniendo estás la muy mayoría de la obsesionada gente. con Estoy el obsesionada, periodismo, sí, y me parece totalmente, que se te olvida porque justamente también contextualizar los hechos en un periodo de enorme corrupción, de enorme impunidad. Hoy Camila escribe una excelente nota sobre los brokers, los seguros, y en el medio de esto había un presidente denuncia que ahora sale que evidentemente tenía una doble moral, no solo o triple, porque permitía la No, corrupción, doble en todo. maltrataba a su mujer Y le pegaba. Sí, bueno, es el maltrato. Ahí hay delitos si esto se comprueba. Obviamente. Pero también tratemos de ver el todo, porque la Argentina sí, era una Argentina psicótica, en el sentido
moral, económico, político. No es solo Fabiola Yáñez y su expareja en el contexto íntimo de la familia. Era una argentina que daba vuelta, que miraba para otro lado. Entonces vos estás machacando todo el tiempo sobre lo periodista, como si a la gente además les importara el periodismo. No, pero la en gente este caso es una charla endogámica entre nosotras. No, porque en realidad... No, yo no hablo del rol social del periodista. Eso a mí me importa mucho. Por eso mismo te digo, para mí el rol social del periodista es que concretamente, cuando estamos hablando de temas que claramente, por el morbo, interesan más de un lado que del otro, porque lamentablemente es así, yo no soy seguimos tan hablando con los temas feministas que me interesan. Soy feminista per se y considero que si hay delito, hay delito. Sea Fabiola una mujer o un hombre. Me parece que hay que, insisto, analizar el hecho y lo que pero lo que estamos haciendo no cuando taca. No, porque el delito sigue pasando, es decir, sigue pasando si vos mentís descaradamente en los medios de comunicación. Que sigue pasando? Justamente ensuciar a gente, machacar y decir cosas fake news. ¿Vos crees que no es delito? Estamos llenos de fake news, chicos. Pero si ella acaba de despacharse con todo lo que le pasa. Y sí, pero por justamente, eso, pero no no estamos es la negándolo. única. Estoy justamente señalando que no es una sola fake news, que sobre esto, y porque hay mucho morbo alrededor de las mujeres y se habla más casi que del resto. Son víctimas de fake news, no solo las mujeres. Sí, pero ahora estamos, pero ahora estamos hablando del caso de Fabiola y de lo que le pasó a Luciana. Y vos fíjate cómo, sin darnos cuenta, porque obviamente el lío cuando hizo el comentario recién, quizá no se dio cuenta, ¿me entendés? Machacamos sobre la moral, de las mujeres. Estamos hablando de un señor que quizás en realidad engatusó a las dos. No tenemos idea, Nancy, ¿se entiende? Vos me mencionás. Una pareja también. Yo no cuestiono a nadie. No sabemos, no Estoy tenemos contando una idea. cosa. A ver. Si era un arreglo. A ver, Nancy, ¿qué? Yo lo que quiero decir es, Nancy me dice, Lío no se dio cuenta. Yo me di cuenta y me hago cargo de lo que dije. Lo único que aclaré es que, como yo pensé, como muchos seguramente, esto ocurrió en plena pandemia. Lo que yo quise aclarar es no si le metió... En plena cuarentena, digamos lo que las sí le cosas. A ver, pero no fue... Bueno, perdón. El que nos está bien, pero no fue pandemia. Puedo, chicos, Paren, sí, termina. Déjenlo terminar al lío. Claro, lo que yo, para que no se malinterprete, porque no me gusta que se malinterprete y me gusta poder expresarme. Cuando Nancy vuelve a decir, quizás Lío no se dio cuenta, yo sé muy bien de lo que me di cuenta y de lo que dije. Lo que quise manifestar es que lo que muchos creíamos que había ocurrido en la cuarentena, cuando todos deberíamos estar encerrados, no ocurrió allí. Ocurrió... No, nos obligaron Bueno, déjame terminar, Nati, perdón. Y bueno, entonces, una política perversa. Bueno, entonces lo que digo es que cuando ocurre esto, bien Nancy dice, es en 2022. Lo que agrego es que estaba con Fabiola y quizás Fabiola ya padecía todo este tipo de situaciones. A eso voy. Y lo que vos decís, por ejemplo, Kamala Harris, que termina de ser ahora la candidata a presidenta de Estados Unidos, eligió de vicepresidente al único gobernador que tomó políticas muy parecidas a lo que pasó en la Argentina respecto a las restricciones para circular en plena pandemia, y gracias a eso terminó teniendo ganando las elecciones un montón de veces. Entonces, lo que para vos es política de lo que sea, no importa, perverso, lo que fuera, recordemos que en ese momento, sí, llegado el caso, digamos, hubo una discusión altísima. En ese momento, el propio Alberto Fernández tenía el 70% de aprobación, porque estábamos en una pandemia y no se sabía cómo tratarla, ¿no? Entonces, después vino la discusión sobre, digamos, si estuvo bien, estuvo mal, si nos encerraron de más. ¿Cuántos no cumplieron, chicos? La ministra de Seguridad del gobierno actual salió a hacer una manifestación pública, ¿se acuerdan, no? De las manifestaciones públicas contra la pandemia. Si estaba bien o estaba mal la cuarentena. La cuestión es que mientras la imponían estaban haciendo exactamente eso desde ya, eso está clarísimo, y eso no queda, y eso tiene que ver con lo moral. Bien. Vamos a ver una parte más de las declaraciones de Fabiola, por favor. Lo vemos, Santi. La violencia que había antes era acoso. Todo el día tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba en el teléfono era como que estuviera haciendo no sé qué cosa. Una cuestión vinculada a unos celos enfermizos. El tiempo me empezó a llevar a quedarme cada vez más encerrada dentro del departamento. ¿Te fuiste aislando de tus vínculos? Sí, porque no podía ir a un restaurante con mis amigas. Vimos que sufriste violencia física. ¿Sufriste otros tipos de violencia? La otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo es acoso telefónico, terrorismo psicológico
Esta persona estuvo durante 2 meses y está en todos los chats. Y hay muchas personas que lo saben. Amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace. Eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo una persona diciéndome esas cosas día por medio durante 2 meses? Fue lo último que esta persona hizo. Si yo entiendo bien, Alberto Fernández, expresidente, tu expareja, te amenazaba concretamente con suicidarse. Sí, concretamente con suicidarse. Más reiteradas veces. ¿Sufriste algún tipo de violencia sexual? No puedo hablar de esas cosas. ¿Me contás qué quiere decir que te golpeó durante 3 días? No puedo hablar. Eso está dentro de la causa y dentro del secreto de sumario no lo puedo decir. Por la fecha del chat y la fecha en que conocimos tu embarazo, todo indicaría que esto fue cuando vos estabas embarazada. En realidad lo peor fue el último año cuando me voy a vivir a la casa de huéspedes. Eso sucede ahí. ¿Francisco ya había nacido? Sí, claro. ¿Y vos te vas con tu bebé a la casa de huéspedes? ¿Por qué? Sí. Bueno, te imaginarás por qué. Tenía que salir en pantuflas y bata e irme a la casa de huéspedes. ¿Te sentías en peligro? No, pero no soportaba más. ¿Cómo una persona con tanta impunidad te hace una cosa así? En julio más o menos, cuando empezaron a decir que estábamos separados, era verdad, solo que no lo querían decir. Entonces, obviamente, si yo me iba a otra casa, si yo me iba de Olivos, iba a ser un escándalo. Entonces, todavía queriéndolo ayudar, me voy a vivir a la casa de huéspedes, donde él cada vez que llegaba, abría la puerta, pero no es que me golpeaba la puerta para entrar, ¿eh? Abría la puerta así, de un portazo. ¿Estamos? Y yo ahí viví con mi hijo. El último tiempo, bueno, cuando también hay otras personas que salieron a hablar, que hablaron de secuestro, entonces, lo que sucedió fue que yo desde ese día dije, yo me voy, me quiero ir, no soporto más. La violencia que... Inhibidor. No estamos hablando, estábamos hablando del inhibidor del auto que la han cercenado. Ya vamos a hablar de eso también, porque realmente es sí, todas las cosas tremendo, que le fueron pasando. Tremendo todo lo que le fue pasando. Sola en un país, en compañía de su mamá, de su hijo. No, y quien decidió dónde ella tenía que ir. El porque destino dijo para... que fue él. Alberto. Viste que le dice él, no dice Alberto, mi pareja. Esa persona, él. dice. Esa persona. Sí. Esa persona. Fijémonos cómo se refiere cuando habla de él. Que él decidió el destino porque le quedaba muy cómodo. Obviamente estamos hablando de Europa, de España, para que ella sea trasladada. Y esto de, bueno, mañana me dicen, mañana el avión, coordinamos la seguridad. Pobre pibe. Bueno, mucha especulación hubo este fin de semana con una parte de la entrevista en donde ella confirma que cuando insiste que me quiero ir de Olivos, ella le vendían el cuento de mañana te vas, mañana te vas. Claro. Pero ella dice... Me dicen que me van a hacer pasar por enferma y que va a haber una persona que me va a ayudar a confirmarlo. Y ahí está lo que yo conté que publica Berbisky este fin de semana. A eso me refería yo. Lo que tengo entendido no sé si es eso, ¿eh? Por la información que tengo era que la iban a... Digamos que lo que ella transmite es que iba a haber una suerte de restricción para salir más fuerte aún. Iban a decir no porque está con un problema psiquiátrico o lo que sea. Pero eso lo determina cualquier médico con una pericia. No, pero esto estoy hablando cuando ella estaba en Olivos. Pero cuando estamos hablando ahora, del año pasado, chicos. Claro. Estamos hablando del año pasado. A ver, estamos hablando de los últimos 4 meses, cuando ella decide concretamente que no solo se quiere separar, sino que además se quiere ir a vivir al extranjero, porque ella considera, con lógica también, esto también hay que decirlo, como somos nosotros como sociedad, que ella no iba a poder vivir, digamos, en la Argentina. Ni a poder caminar por la calle. Esto es lo que sucede. Ahora bien, digamos, por eso es que estamos en la discusión de a qué fuero termina yendo esta causa. Que si fuera solamente violencia de género, está claro,
tendría que pasar, doctora, usted me lo podrá confirmar, vos también, que sos abogada, a la justicia penal ordinaria de la provincia de Buenos Aires, en principio. Bueno, Yo Alberto creo que pidió ella- pasar al Federal de San Isidro. Que es una estrategia, digamos, desde el punto de vista de él, acertada, porque recuerden que ya 2 veces intentó recusar al juez Ercolini, con quien él dice pasa que que tuvo una Rubén, enemistad muy fuerte. Pero yo te voy a decir una sola Ya cosa. le dijeron 2 veces que no. Te voy Entonces a él dice, decir bueno, algo. la paso a San Isidro, Pero por a lo ver, menos al Federal de San tengamos Isidro. lógicas. Si a vos te hubiera pasado lo que pasó entre Ercolini y Alberto Fernández, vos harías lo mismo. Lo que Ercolini siga teniendo la causa es realmente también muy flojo. ¿Y cómo? ¿Por qué? El presidente, cuando Alberto Fernández era presidente, lo acusó de maniobras con la justicia y medios de comunicación. No jodamos. O sea, yo también El tema se la no querría es devolver. Ercolini, No, me sí, parece es el tema. es el lugar, tema. es el lugar del hecho. El lugar del hecho El es lugar San del Isidro. hecho. Está bien, No sé, pero no. si vos tenés una Pero enemistad- por Madero no. ¿Vos te crees que Ercolini puede lo mantener el No, fuero pero habla- federal pero de habla Puerto San Isidro, Sí estamos puede- hablando de San Isidro, sí ¿no? puede Sí, mantener San el Isidro. fuero federal en San Isidro porque Claro. la Quinta de Olivos se considera también parte de lo que interviene la justicia federal. Yo no creo que la justicia federal se desprenda de la causa. Igual ahí Creo que puede pasar Jorge pero San Mirabelli Isidro. y no Pero- Sandra Arroyo Salgado, ¿no? Porque es uno de esos dos. Ahí agarrate. Claro, por eso. Como sea, pero el hecho ocurrió en San Sí, sí, Isidro. por eso. ¿No? Así. Sí, lo que Bueno, pasa es que si ella La empieza... justicia debería vos ser fíjate- independiente de las personas y de Claro. los Por supuesto, magistrados. pero bien, desde pero el chicos, punto no de es vista de así. él la va a intentar recusar. Igualmente Simplemente la intenta recusar. La tiene que Pero recusar con causa. y sería lógico también. Insisto en esto, o sea, cuando vos tenés, digo, en este caso, yo la verdad que lejos de todo lo que sea, pero digo, sí es cierto que hay razones para que si vos te enfrentaste públicamente con un juez, lo acusaste directamente, porque fue él, no es que, y su gobierno, está clarísimo que ese juez puede tener, digamos, una sensibilidad distinta a la de con cualquier otro de los comunes de los mortales. Esto es así. No, me bueno, parece que, 2 veces, me 2 parece fallos que de no hay que cámara separados subestimar que le dijeron, tampoco. no. No hay que subestimar y me parece que la verdad tiene que ser objetiva. La verdad no tiene género. Si esto pasó, Total. se merece una condena. Totalmente. Y además Si lo no único pasó, que hay seguramente va son a salir pruebas. sobreseído. Sí, Obvio. pruebas. Claro, Ahora, eso vos, sí. Camila, hiciste una investigación, ¿verdad? Sí. Sobre este tema Para en la particular, Nación. el viernes Sí. a la noche publicamos algo que era importante para empezar a determinar el momento de estos hechos, ¿no? Porque ella todavía no ha hecho una cronología, lo tiene que hacer el martes y en el escrito que presenta hoy. Y ahí también vamos a empezar a entender cómo se va a caratular la causa, con qué delitos, porque por ahora es toda una especulación en función de lo que ella empezó a dejar de trascender. Lo que sí sabemos es que esas conversaciones que se dan entre Fabiola Yáñez y María Cantero, la secretaria del expresidente, se dan el 13 de agosto del 2021. Entonces empecé a reconstruir algunas de las cosas que pasaron durante ese momento y hay 2 hechos muy importantes. El primero es que en ese momento ya estaba embarazada. Y lo podemos confirmar por este comunicado, Geo, que es el comunicado que hace la Unidad Médica Presidencial, hoy por supuesto bajo la lupa extremadamente, porque era el médico que la atendía, que comunica el 23 de septiembre de 2021 que ella estaba en su 10ª semana de embarazo. Ajá. Eso quiere decir que todo agosto ella estaba embarazada. O sea que el 13 de agosto, el 12 de agosto, cuando ocurrieron los hechos por los que ella denuncia, me estás pegando hace 3 días, ella efectivamente estaba embarazada. Estaba embarazada. El segundo hecho importante, es más, mirá esta foto, lo que era esta foto el 14 de agosto. Ella ya, ¿se acuerdan? Empezamos a especular, porque se estaba tomando la panza con este vestido gris, empezamos a especular que ella estaba embarazada. Y Esa lo fue la confirman primera después. especulación. Fue la primera especulación, A era ver, el hashtag Fabiola embarazada. A ver, ¿es esa foto que estamos viendo, Camila? En esa foto es un poco previa, ella le confirma a algunas periodistas que eso también constituyó un golpe, o sea que esto vendría a ser una tercera imagen. Sí, porque se de nota ella. que es un golpe que está maquillado eso. Bueno, ella dice que esto fue justamente a raíz de un golpe, esto fue en junio de 2021. Claramente ahí hubo meses picantes, hubo meses de mucha situación, ¿no? Y después lo otro, Geo, que te va a sorprender, ese día ella conversa con Alberto Fernández desde el 12 a la noche hasta entrada a la madrugada del 13. ¿Qué pasó el 12 de agosto? El 12 de agosto se revela el Olivos Gate. Se revela la fiesta de Olivos. Claro. Es decir, ella se está quejando con Alberto de los golpes, hace 3 días me venís pegando, y claramente están separados porque están chateando, digamos. Sí. Y eso fue el mismo día que Guadalupe Vázquez da a conocer la imagen, no el día que ocurre el Olivos Gate, sino cuando se da se hace a público. conocer. Que se venía fue el diciendo 12 de hacia agosto. Bueno, se venía ella diciendo, ella para en la diciendo. entrevista, Por eso- perdón, muy corto, ella en la entrevista reiteradamente dice que parte de este maltrato era porque Alberto Fernández, después de la culpaba. Gate, la culpó de todo, De todo. absolutamente todo, incluso de haber perdido Perdido la las campaña. elecciones. Sí, sí. Perdón. El gobierno, claro. Y hay que tener en El cuenta... y luego el gobierno. Y hay que tener en cuenta que ni bien él salió a tratar de explicar
también la culpó. O sea, Primero nosotros la negó. hablamos. Quería Fabiola, famosa mi querida Fabiola. Por eso digo que en realidad no se necesitaban ni las fotos de Fabiola. No. O Bueno, sea, cuando pará, uno eso fuera no- por atrás, no- digamos, iba para atrás a escuchar un poco cuál era la relación que él estaba teniendo, un oído preparado para este tipo de situaciones, se daba cuenta que ya había un montón de violencia contenida verbalmente de él, hasta en esa manera de ninguneo ese Pero día. él Mi era querida Fabiola, a ver, sí. ¿Cómo no? A ver. Acordate Era cómo nos un horror. maltrataba a los Lo mandó argentinos al frente. Pero en los diálogos de que no íbamos a poder cumplir con la cuarentena, nos amenazaban, Eso no iba a haber quedó. vivos. Había Voy a ir por todos a un buscar a contenido. cada uno de ustedes que La no Argentina cumplan. de los vivos se terminó. ¿De qué estamos Entonces digo, todo eso, digamos, todo esto acontecía y es importante lo que señala Camila porque justamente ella habla de 3 días antes, o hace 3 Exacto. días que me venís Hace pegando. 3 días, sí. No dice pegando. 3 días. 3 días Golpeando, que dice. venís golpeando. Y hay que recordar que la foto de Guadalupe sale públicamente ese día, pero hacía 12. 10 días o una semana que estábamos Moreado. todos expectantes esperando que publicara la foto porque ella lo había dado a entender. Además, hablando, digamos, de procedimiento periodístico, es muy probable que se le haya avisado, porque siempre se da la posibilidad de respuesta, un derecho a respuesta frente a que La iban a réplica. publicar la foto, claro, un derecho a réplica. Entonces es posible que ellos hayan sabido que esa foto iba a salir al aire antes de que se dé a conocer. Además porque Así que obviamente ya se estaba de cargan. por medio el vocero presidencial en ese momento. Claro, o sea, claramente este contexto además se suma a un cambio bastante importante en las redes sociales de Fabiola. Ella publicaba diariamente o a veces hasta 2 veces por día las actividades Sí. que ella hacía como primera dama. Era muy activa, por ejemplo, en Instagram. Y en agosto se da una suerte de pausa. Durante 15 días prácticamente no publica nada. Después aparece, incluso alrededor de esta fecha, esta foto incluso es de unos días después de que salga el Olivos Gate, ¿no? Esa foto donde empezamos a especular con su embarazo. Y después de vuelta callada, hasta fines de ese mes. Pero eso constituyó realmente un punto de quiebre. Pero no hay un posteo que ella realiza el apagón, como dice Iván Ruiz, el 23 de diciembre, me parece que hay un posteo Claro, de pero esto es ella agosto. fijo. Claro, eso es Agosto, agosto. exactamente. Ahora, ¿se acuerdan cuando termina el mandato que él se va y pasa Año Nuevo, 600 euros el cubierto? 695 Sí, salían, bueno, exactamente. 600 euros el cubierto. Hay una foto en donde se la ve a ella también Con un parche. el parche. Un parche en el El ojo. parche, espantoso. Ella dijo que eso, Sí, eso era pero un disfraz. es igual. la fiesta del preguntaron y dijo 24 que de nada que ver, diciembre. que nada Que era un disfraz de pirata, Sí, pero sí, bien. en ese caso Pero no. en el contexto de lo que estamos hablando, todo da a sospecha, ¿o no? Obviamente, obviamente. Obviamente. No, Sí. son un montón de las cosas. También quiero decir lo siguiente, hay que recordar 2 o 3 cosas de la época de la pandemia, porque también todos tenemos como recortes distintos, ¿no? Primero y principal, había un montón de gente que sí podía salir, que eran las personas, digamos, que se decía Esenciales. eran esenciales. Nosotros, por Dentro ejemplo. de los esenciales estábamos los periodistas. Yo, de hecho, no dejé de salir ningún día tampoco. de mi Yo casa tampoco. durante Trabajamos. toda la pandemia. Todos vinimos a trabajar, etcétera, etcétera. Muchas de las personas que ahora le endilgan haber estado en la residencia de Olivos durante la pandemia, también tenían permisos para trasladarse y para salir de sus casas. Y quieras o no, una entrevista con un presidente de la nación o una charla informal o lo que fuera, está dentro, entre comillas, de ese espacio laboral. Estoy hablando en términos jurídicos, no estoy hablando en términos morales, ni éticos, ni ideológicos. ¿Queda claro? Digo, a ver. Sí, en sí, todo cualquiera de los eso- 80 empleados estaban legalmente Exactamente. autorizados. Y ahí Sí. viene el otro tema, hablaste de empleados, Sí. me encanta, porque en realidad acá hay un tema realmente muy especial que tiene que ver con toda la gente que está alrededor y que fue testigo inexorable de todo lo que sucedía en Olivos. Yo la semana pasada decía, porque conté específicamente, que la residencia queda muy lejos, digamos, si ellos estaban solos en la residencia, como hoy está Milei, por ejemplo, que cuando él está dentro de la residencia no quieren que haya mucho personal yendo a la casa, realmente la cantidad de metros que hay de ahí hasta el lugar en donde hay vida más pública, o sea, dentro de la propia residencia hay una parte íntima, privada y una parte más pública. Es lejísimo, es como 1 kilómetro, 800 metros por lo menos. Y la de hay huéspedes está al distancia. lado de esa. Y la de huéspedes está también igual de lejos. La de huéspedes todo. está más, exactamente, son todos lugares, es grandísima la quinta, el Sí. O espacio sea, las verde. distancias son grandes. Las distancias Una son muy manzana a la grandes. redonda. Entonces, digo, nada que suceda, yo diría que, no sé si, porque no soy especialista, ¿no?, en criminología, pero digo, no sé si hasta un tiro no se escucha, ¿se entiende Bueno, esto? O en sea, ese es sentido mucha la está muy complicada distancia. la figura del intendente. Es una de hectárea, Olivos, chicos. que Espera. se llama Rodríguez. Pero todo eso se puede reconstruir. Eso tienen desde que ya. relevar Obviamente. tienen que relevar, creo que tiene una confidencialidad los empleados, relevar
Y de la después, confidencialidad depende del lugar donde estaban, si se escuchaba o no se escuchaba, Bueno, es un peritaje acto básico seguido. y sencillo. Pero esto tiene No que se puede ver con probar. Seguramente son hecho, parte de las eso- pruebas Claro. que se van a presentar y las medidas que se van a Que pedir. no va a declarar por ahora, ¿no? Alberto Fernández. No, la ex vicepresidenta, primera dama. El martes. Fabiola. El martes, mañana hoy van declara. a presentar un escrito y mañana Mañana ella ya declara. declara. ¿Seguro declara mañana? Estuve hablando o van a- con, sí, lo estuve van a hablando con postergar? fuentes de la justicia. ¿Ella y me declara dicen mañana? que- Me parece ella que van a dice- van a ella pedir ya postergarlo. dijeron que sí, pero por ahora es más, estaba preguntando qué pasó con el teléfono. Perdón, de Alberto, pero ahora ¿dónde te declara cuento. entonces? Debería hacerlo por Zoom, una Zoom. audiencia formal que va a ser mañana, pero Sí, dicen con que el están fiscal. trabajando en esto, ¿no? Y por ahora no hay nada dispuesto sobre el teléfono de Alberto. Recordemos que lo secuestraron el viernes por la noche. Todavía no lo abrieron el teléfono, pero Eso va la a ser idea... para alquilar balcones, chicos. bueno, ese teléfono... el material, No, igual- Si hablábamos de igual tiene que corrupción, haber porque no perdamos también ¿no? el eje, obvio. el eje, ¿no? Que todo esto se descubre a raíz de un tema de los seguros. que es lo más corrupción, importante, de los seguros, digamos, que es igual de tremendo. importante que la violencia. Que Por ella eso. misma lo dice también, ¿eh? Sí, sí, Dice, sí, digo, sí, todo sí, a esto raíz se de eso. destapa por eso. Perdón, quiero decir una sola pará, cosa. ya tiene... sí. Con el abogado, no, porque estaban hablando Pía del tiene tema información. legal, Sí. Paulo, y acabo de preguntarle al doctor Mauricio Alessandro, porque más allá de que ella le agradece a Mariana Gallego como abogada, digo, formalmente esto hay un trámite, una firma, ¿cómo se dice? Bueno, doctora, que hay que hacer, digo, o en el consulado o lo haces a través de internet para que formalmente sea la abogada y ya es La doctora formalmente Gallegos. Mariana Gallego. Claro, Ella que la, va a presentar. que la doctora Gallego sea la abogada de Claro, Fabiola. pero Exacto. Sí, sí. Ella lo va a presentar, por eso no sabemos si es Sí, mañana un minuto. efectivamente. Idealmente Porque mañana. sí, pero de Lo pueden acuerdo a la presentación que haga la doctora Gallego, Siempre se van a pueden. postergar. Exacto, porque puede haber nuevos elementos que, Se de acuerdo a sumen. cómo seguramente se van a sumar y nuevas medidas de prueba, y entonces a lo mejor desde el juzgado quieren Esperar. Quieren esperar porque a lo mejor Bueno, hay más la gran pregunta era, importantes para ¿secuestraron el teléfono de Alberto para ver si la hostigó o se puede abrir el teléfono completamente? Esta es una gran pregunta. Pánico total en el peronismo. Funcionarios, amigos, Pánico. pánico total Sí. por todo lo que puede aparecer. Lo que va a Porque saltar Alberto ahí. Fernández no borraba sus mensajes. No, obviamente que no. La A ver, realidad igual, igualmente es que quiero- no vimos la orden si determina un espacio temporal o alguna conversación en particular. Digamos, si la orden del juez dice se tiene que abrir la conversación nada más de Fabiola y entre tanto y tanto tiempo. O no. Entre O tal otras vez no perdón. y se puede abrir el teléfono por completo, Pero lo cual digo- sería un hecho inédito en la historia Pero de perdón, Entre otras no se cosas abre porque, el perdón, teléfono de la hay- secretaria y Sí. se abre toda la Sí, pero la información. secretaria Pero es otro No, caso. pero hay un otro tema- caso. Claro, pero hay un un ex- tema legal ahí, me Claro, parece. un a ver, expresidente de la doctora. nación, No, señores. No pero tiene hay un fueros tema igual de de ningún delito. tipo. A ver, Claro, no. Primero, momento, tiene que haber Guadalupe, una- vos tenés una información. Tiene que haber una orden judicial específica, detallada, Buscar puntual y firme. Exacto. Porque Alberto Fernández hoy puede apelar el allanamiento, puede apelar la prueba que la juez indicó o el juez indicó que sea Exactamente. que se abra el teléfono. Entonces, y ese peritaje tiene, por supuesto que ¿Cuánto? ¿De valor? los acusados tienen derecho a tener sus propias Teléfono, pericias. iPad, Por eso, pendrive. y van a hacer sus propias pericias. se O le- sea, Doctora, ¿le no, puedo no hacer se va a una hacer pregunta? ahora, ya en lo Pero y inmediato. él protesta ¿con qué argumento? Si solamente... Puede decir que, no sé, se me ocurre, puede decir que Hay garantías cuestiones de constitucionales, Estado, derecho de además. defensa y ¿Cómo, que cómo? aparte la causa, supongamos que es específicamente en relación al tema de la violencia, no tienen por qué ver las conversaciones que haya tenido. De otro tipo. Sí, bueno, pero a Igual raíz también solo- de perdón, pero a raíz también de lo que se descubrió por el tema de los seguros, también se... No, Pero pero lo que Alberto quiero decir es que nosotros esto no lo vamos a poder adivinar porque no se puede hacer ni una cosita menos ni una más de lo que indique el juez Exactamente. en la orden. Además, Nulo Alberto todo. Fernández Sí. chateaba, hoy los presidentes chatean por WhatsApp. Vos imaginate que él tiene conversaciones con Lula da Silva, conversaciones con López Obrador, con Macron. O sea, Con hay Putin, cuestiones de capaz. Con Estado, gente, la doctora, con gente de este gobierno también. Bueno, Pues, si no, eso es lo sí, que sí. preocupa. A ver, pero hay ¿puedo cuestiones preguntar? de Estado que son complicadas. Sí. Durante Tía. los últimos días de la semana anterior nos preguntábamos quién iba a defender al doctor Fernández. Finalmente se supo que era una abogada. De preguntarte a vos, que vos sos abogada de familia. ¿Te sorprendió que Alberto decida una abogada de familia para que lo represente y no en lo penal? No, no me sorprendió, es lo más, es lo típico. Es lo típico porque... ¿Por qué lo el típico? estilo de delito. ¿Por qué? Porque probablemente en un pensamiento muy básico, que es algunas consideraciones que hizo, como lo del golpe, la cirugía, Sí. ese Claro. tipo de defensas son muy básicas.
calculo yo que en el imaginario colectivo una mujer no podría defender a un violento, tiene desde otra connotación. Mira. Parece que tiene que ver con eso. siendo muy honesta. Pero podría haber sido también una abogada penalista. No me sorprendió para nada y supuse que iban a buscar. Sí, yo hablé con el doctor Broitman porque me había llegado la información de que él había recibido un llamado propio del presidente, del expresidente Alberto Fernández para que lo defendiera, y él me cuenta que no, que en realidad fue por interpósita persona, por otro, Carlos Broitman, por otra persona, por otro abogado en común, y que Broitman le dijo: yo primero quiero que me llame él, tener una charla cara a cara con el expresidente para ver si asumo o no la defensa. Recordemos que él es el defensor de Mariana Nani. Hoy, digamos, está de moda casos de violencia de género, abuso sexual, contratar una abogada mujer. Qué feo que digas que está de moda, pero bueno. Pero está de moda. Pero las mujeres es una estrategia. Las mujeres son más creíbles. Todo esto empezó cuando yo hice la explicación de dónde podía haber sido el delito y cuántos testigos podía haber. Dicho esto, quiero decir lo siguiente. Si una persona como ella fue golpeada y terminó con ese tipo de moretones, pueden no haberla visto el primer día en el momento. Todos los días posteriores, chicos, la cantidad de gente en Olivos que a Fabiola la vieron con esos moretones tiene que haber sido varias. Pero Así que obviamente que acá tiene que empezar a hablar un montón de personas. Bueno, pero al tener ese arreglo, de confidencialidad, eso. Sí, pero los funcionarios públicos estarían incumpliendo en ese deber de denunciar un delito. Chicos, ustedes también saben que Fabiola dijo que ella fue a denunciar al Ministerio de la Mujer y que en realidad no le dieron cabida. No la escucharon. No la escucharon. Tristísimo y tremendo. ¿Lo vemos, por favor? ¿Nadie te ofreció ayuda? No. ¿Nadie de los que trabajaban? Es más, fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso. ¿Al Ministerio de la Mujer? Sí, fui y pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse. Cuando me defendieron a mí, cuando me defenestraban, decían barbaridades de mí, cualquier hombre, mujer, todos, decían, porque ustedes son testigos de todo lo que se dijo, se decía de mí. ¿Cuándo salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio? ¿Cuándo la vieron alguna vez desde el primer día que me empezaron a maltratar? Porque ustedes saben que me maltrataron durante 5 años. Mostré y pedí ayuda. Me contestan. ¿Que vieron las imágenes? La persona las vio. La persona las vio. Pero ahora me envió un mensaje diciendo: vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al ministerio. Si yo iba al ministerio, salía mañana en los diarios. ¿Quién es la persona? No lo puedo decir. Bueno, se imaginarán. Ellas salieron a desmentir que totalmente, esto no había sucedido. Totalmente. Lo que te dijeron exactamente, ¿qué fue? Nada. ¿Ven dirección del Ministerio de la Mujer? Vení a verme al despacho en algún momento, yo estoy con vos, no sé, pero nada más. Si vos estás viendo una situación así, ¿yo tengo que ir a verte a vos a tu despacho? ¿Hay gente del círculo íntimo, directo del expresidente que sabía lo que vos estabas sufriendo? Su secretaria. No tengo que decir otra cosa. ¿Qué más puedo decir? Sí, había gente que lo sabía porque hubo alguien que se los dijo a las personas más allegadas a él. Sí lo sabían. Sí lo sabían y no hicieron nada. He tenido que escuchar amigos diciéndome: tengo un cargo de conciencia porque yo lo sabía. Y yo sí tenía el poder para decirles a ellos que hicieran algo. Que se los dije. Pero nadie hizo nada.
Ahora, también recordemos que las dos ministras del Ministerio de la Mujer negaron que Fabiola se haya comunicado. Pero ella ahora dice cuándo fue, cuándo pidió ayuda. Y dice, fue en el último año de gestión. Con lo cual, en ese momento, quien era ministra de la Mujer era Ayelén Massina, que también le negó. Y a Fabiola añade, me mandó un mensaje diciendo, a mí nunca me pediste ayuda. Y Fabiola la mira con cara, o sea, se pone una cara ahí como diciendo, me estás cargando. Y ayuda, te mostré la foto. Él lo que dice es, vos nunca viniste a mi despacho. O sea, para alguien que es funcionario público, recibir una insinuación de delito de esta categoría. O sea, Ayelén Massina claramente que ya se consiga un abogado penalista porque le cabe totalmente la ley y no es la única. Puede ser más que Alberto la pena incluso. Exactamente. Ella insinúa en este caso que no era la única. Que allegados de Alberto, y yo calculo que ella cuando dé la declaración dentro del juzgado, porque ahí la periodista con lógica no le repregunta, pero bueno, tiene un montón de información que claramente va a querer dar específicamente en la justicia, y es concretamente el resto de los funcionarios cercanos a Alberto que ella sabe que sabían. Ahí se viene una causa muy grande, digamos, porque es cierto, Alberto, chicos, les digo una sola cosa, él, para cualquiera que hubiera cubierto parte del gobierno de él tenía 4 o 5 funcionarios que hasta vivían ahí. Recuerden que Julio el secretario general de la presidencia la cantidad de gente que tiene que tener miles de testigos. Se comunicó con nosotros el grupo de trabajo de Massina, la exministra de Género de Alberto. Nos pone, entiendo, a la producción que estaban solicitando una entrevista. La verdad es que Aye ya dio sus declaraciones al respecto. Reafirma todo lo que ya expuso la semana pasada. Entiende también la coyuntura dolorosa por la que está pasando Fabiola y queda a disposición de la justicia en caso de ser necesario. No hay mucho más para decir. Entendemos que esto es una agenda pública sin precedentes, pero Ayelén no quiere hacer de esto un mano a mano con Fabiola. Lo que tenga que expresar lo hará en la justicia en caso de que así sea. Por supuesto, agradecemos que se comuniquen con nosotros, ojalá en alguna otra oportunidad podamos hablar de otras cosas y no de este hecho tan triste y doloroso como la violencia de género. Si no hubiera ocurrido. O sea, nada. Esta es la palabra oficial de... Bueno, calculo que pregunto, no sé, a la doctora Guadalupe, demasiadas declaraciones tampoco... Hay un tema que es violencia institucional. Claro. Cuando aquellos que tienen el deber de denunciar o de permitir o de facilitar que las mujeres víctimas de violencia lleguen y por su accionar impidan, obstaculicen o demoren o retarden, les cabe la violencia institucional, porque justamente si una víctima habló, se manifestó y ella... es una violación a los deberes del funcionario. No, y además que se adecua en violencia. Es más grave para los que tenían una responsabilidad específica en la materia. Es decir, obviamente la unidad médica presidencial, exactamente, y la ministra de la Mujer le puede caber, es decir, si nosotros comparáramos la responsabilidad de cualquier otro funcionario con la ministra de la Mujer, le cabe más responsabilidad a ella por ley orgánica de protección a la mujer. Artículo 19 específicamente dice que aquellas personas que tienen responsabilidad sobre esta materia tienen además la obligación de denunciar. Es decir, acá interactúan cuestiones de también el derecho a la privacidad de la víctima, cuando no quiere denunciar, cuando sí. Pero en el caso de un funcionario público que tiene responsabilidad en esta materia de protección de género, es hasta aún más grave que para cualquier otro funcionario. Ahora, yo me imagino la soledad que debe haber sentido, porque vos te animás, ¿no? Porque ya de por sí sos una víctima, que estás con una especie de monstruo donde tenés miedo de que te pegue, que te lastime, que te agreda, ¿sí? Bueno, ella se anima a denunciar. Y la ministra no la atiende, no hace oídos sordos y ella se tiene que volver. Por eso digo, la soledad y el abandono, te sentís hay una paria en el medio de la nada. Perdón, y lo peor de todo es que obviamente este hecho en especial, que lo estamos viendo en primera persona, lo estamos ocultando en primera persona, hace que después todas las políticas de género que se ejecutaron durante el gobierno de Alberto Fernández y que particularmente yo por lo menos defendí y además estoy, digamos, conforme con un montón de estas cosas, terminen enterradas en el quinto subsuelo por funcionarias como esta, que realmente lo único... Que esto es terrible. ¿Por qué? Porque insisto en esto. Llega Milei con el tema de reducir el Estado y reduce a la mitad la cantidad de gentes capacitados para recibir denuncias en el 144. No cualquiera atiende el teléfono en el 144. No. Entonces,
hay un montón de gente que obviamente va escuchando recortes de todo esto y termina diciendo, ya está bien, pero le tiren la aplanadora encima. ¿Van a vender el edificio? Pero la no 144 funciona. Y los otros con días la salió El llamado en vivo. Sí, pero perdón, pero igual no está mal, de hecho, porque todo el mundo dice que está desmantelado. Y mucha gente, sí, pero mucha gente se piensa, y muchas mujeres. Los programas de asistencia a la víctima están desarticulados. Pero escúchame, déjame, pero espera un segundito. Y mucha gente se piensa y no hace las denuncias porque piensa que el 144 no funciona. Y el 144 sí funciona. Claro. Con menos personal, pero sí funciona. No está y esto desactivado. está bueno que lo aclaremos porque hay muchísimas mujeres que deben estar pasando en este momento por momentos de violencia espantosos, con muchísimo miedo, y queremos decirle desde acá que el 144 sí sigue funcionando. Ahora, mostrar ahora en vivo. No dejemos de denunciar, les por pido eso. por favor, no tengas miedo y denunciar. Yo sé que es muy difícil, porque estamos viendo en este momento a la mujer, a la primera dama, donde ha tenido Que unos no se problemas animó durante 40 tremendos, donde no se animó, y cuando se animó, le dieron la espalda. Por eso, ese es el tema. Bueno. Le dieron la espalda. Que no tomen de ejemplo lo que está contando ella para decir, bueno, entonces no denuncio porque no va a tener sentido. Tienen que denunciar. Chicos, en hace el una momento semana que puedan. no se animaba tampoco a denunciar. Recordemos esto. No, perdón. Ella aporta algo muy importante en la entrevista y me parece un dato clave de lo que dijo. Ella dijo, cuando a mí me contacta la justicia, me dijeron que no denuncie. En ese momento le acompañaba un abogado que los representó a ambos en conjunto. Fioribello. Juan Pablo Fioribello, Sí. que se paseó durante días por los canales de televisión haciendo, digamos, de su trabajo, no sé en qué momento hablaba con su representada porque estaba todo el tiempo al aire. para él. Y yo le pregunté, le dije, pero no entiendo, ¿cómo es que vos te juntaste a tomar un café con Alberto Fernández si no se conocía esto? No había salido en Clarín todavía. ¿Cómo es que se enteró Alberto Porque Fernández dice que como se para lo que vos habían te advertido. reúnas? Bueno, porque Sí. dicen No, que se lo bueno, habían no me sabía advertido que iba a responder. salir, ¿no? ¿Qué te dijo? No me sabía responder. Pero sí hay Ahora tiene una denuncia en el Colegio Público de Abogados. Porque Vale, ¿cómo? de a uno porque me interesa, porque yo no La podía gran creer. pregunta es, a Fabiola la contacta desde la justicia a través de Fioribello a fines de junio. En ese momento, el propio Fioribello dice, yo me junté después de que conozco, digamos, la situación, me junto con Alberto Fernández a preguntarle si alguna vez le había pegado. Y me jura, tomando un cafecito, me jura que nunca le pegó. Entonces yo dije, mirá que te suelto la mano, ¿eh? Eso es una incompatibilidad rotunda. No podés estar, aunque no haya una causa formal todavía, no podés estar asistiendo a una víctima y encima juntarte con el victimario. Y La cuestión es que representando a ahora los está dos. denunciada y ahora está denunciado Fioribello. Y ella dijo, cuando me contacta la justicia, a mí me dicen que no denuncie. Ojo con lo que pueda pasar con ese abogado. A ver, y entonces, Guadalupe, ¿qué puede pasar con ese abogado? No, lo que puede pasar es que primero el procedimiento del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados es casi como un juicio en la justicia ordinaria. Primero se tiene que hacer una imputación, pasa a un organismo que controla si existe esta imputación y si hay elementos suficientes para investigarlo, y después se hace toda una causa, se investiga y después hay una audiencia con casi 6 jueces del Tribunal de Disciplina donde le van a imponer una multa, una inhabilitación, pero bueno, tiene derecho de defensa, tiene que contestar a la denuncia, porque por escrito seguramente algún colega creo que fue un colega que Sí, fue Jeremías Rodríguez. Lo entrevistamos el viernes cuando estuve con vos, Geo. También estaba Jeremías Rodríguez que lo denunció por esto, pero las declaraciones de Fabiola del sábado, por supuesto, añaden a la situación, porque si además hubo alguna coerción para que ella no denuncie, eso puede ser aún más grave, ¿no? Totalmente. Bueno, pero ella dijo que era una coerción para que no denuncie. Ella dijo, me dijeron que no denuncie. Bueno, pero la Hay que ver ¿Qué ¿qué le dijo? Hay que ver Claro, si lo no aclara. aclara. Bien, Claro, Hay que Esa es la ver. gran pregunta. Paren, Ese es de el a uno, problema de a que uno. tiene Fioribello. Geo, Pero hay la que ver- versión fuerte, perdón, Nancy, No, la versión no fuerte. creo que solamente Paren de a uno. Chicos, ¿Cómo? No creo que solamente la persona que le diga que no denuncie a la señora Fabiana Yáñez, no creo que sea solamente el letrado del doctor Fioribello. Claro. Me parece Yo que hay creo que otros todos le decían que se me parece que hay cierren otros la boca. intereses Pero más altos. por supuesto, que por supuesto. Obviamente. Guadalupe, pero la podemos versión decir. fuerte que corría en todos los teléfonos de los que investigábamos el tema o queríamos sacar un dato era que Fioribello le había dicho no denuncies, Negociamos. negociamos. Esa es una versión. Eso Habría es hecho eso. aberrante. Para mí O es sea, aberrante. negociamos algo Tremendo. económico. Claro. Lo que Digamos quiero decir todo. es lo siguiente. Nosotras, Claro, bueno, sin saber todo esto, tanto vos como yo, dijimos que saliera Que saliera con corriendo sí, de Fioribello nunca. solo por ver el nivel de exposición pública. O sea, la falta de moral y de ética, digamos, que demostró en este caso este abogado, por Un lo cholulo. menos, Sí, fue un terrible cholulo. desde el día 1. Entonces, eso no sé cómo hará el Colegio Público de Abogados, pero que
Fíjense que ella va nada sola más. Eso a desde ya. denunciar. Y de más está decir que cuando ella finalmente denuncia, lo hace sin avisarle justamente a su supuesto Para no abogado. tener la presión de que le vuelva a pedir que no lo haga. Ahora, insisto en esto, Sí. ella está denunciando cosas gravísimas con respecto al resto de los funcionarios. Acá no está solamente en problemas Alberto Fernández. No, claro. Acá van a estar en problemas. La El ministra- médico la unidad- ministra de Trabajo, la ministra de la mujer. el intendente de Olivos, y hay que ver qué pasa, obviamente, con de el la resto. quinta de Olivos. Sí, los que entraban cotidianamente que tenían. Chicos, hay que recordar que ahora se habla mucho de la ministra de Acción Social que va a Olivos y muchas veces se queda a dormir ahí, en Petovelo, pero en esa época hubo 2 o 3 Capital funcionarios Humano. que se quedaron, de Capital Humano, pero que se quedaron durante toda la pandemia, recordémoslo. Por eso, chicos, O sea, ¿no sabían lo que estaba pasando? Bueno, vamos a ver, por favor, que seguimos con todas las declaraciones de Fabiola, y ahora vamos a hablar de las infidelidades de Alberto y de Tamara Pettinato y de las imágenes que aparecieron en el celular. No vamos a juzgar, yo ya te digo que no la juzgo para nada a Tamara Pettinato, pero bueno, no dejó de ser portada de los diarios y donde la han maltratado también de una manera, para mi gusto, espantoso. Pero vemos lo que dice Fabiola, por favor. Hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho. No lo vas a decir vos, lo digo yo. Estamos hablando de los videos con Tamara Pettinato. ¿Vos ya los habías visto? Sí, claro, porque los encontré en el teléfono de mi hijo. ¿En algún momento fueron un problema en la pareja las infidelidades? Claro que sí. Había un teléfono que no se utilizaba, un teléfono cuadradito que no se utilizaba, y con ese teléfono yo le ponía música para dormir a Francisco. Ese teléfono, un día, volviendo de Chapalmalal, para que el nene estuviera tranquilo, le ponemos música y le damos el teléfono. Y ya el nene al año y medio, ya sabe cómo se maneja. Empezó a hacer así, y mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono, me dice, Fabiola, ¿qué es esto? Y me lo entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Claro, que obviamente le habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos. Yo creo que a esa altura ella estaba como, no sé, adormecida, porque esto ocurría todo el tiempo. El trabajo psicológico que habían hecho conmigo había normalizado esas situaciones. ¿Esas imágenes que encontraste eran de mujeres que conocías? Personalmente no las conozco. Algunas sí, sí, claro, públicamente sí. O sea, las identificaste. Sí, claro. O sea, hay mujeres famosas en ese material. Sí, claro. Y recibía cosas todos los días. Las mismas me las mandaban al teléfono. ¿Las mujeres? Sí, muchas mujeres me mandaban cosas al teléfono. ¿Qué te decían? Información acerca de... Cuando yo le mostraba las cosas, él decía que era una broma. No, primero que lo negaba, después lo asumía, pero tampoco lo dejaba de hacer. Cuando le mostré y fui a decirle, ¿qué es esto que está en el teléfono del nene? Me dijo, ay no, eso es una broma. Esa chica está todos los días en la Casa Rosada y eso fue una broma. Y bromea con todo el mundo. Eso no es una broma. Me estás subestimando de la manera que me estás subestimando. Y igualmente no hice nada. No hice nada. Porque lo único que quería era irme. No quería saber más nada. No me importaba ya ni discutir con él. Me quería ir. Sí, porque todo el tiempo que vivió ahí fue una tortura. Una tortura. Lo que pasa es que ahí lo que ella está relatando, y esto es hiper doloroso desde todo punto de vista, es la humillación. Claro. O sea, el maltrato psicológico y la humillación. De la cual no podía salir, además. El ninguneo, la humillación, el decirle, a ver, esta es la mía y no la cambio, ¿se entiende? O sea,
es un horror porque realmente él la humilló. O sea, más allá, a mí la verdad hablar de las infidelidades de Alberto Fernández no me interesa, pero sí me parece que como tracto sistemático, saber que ella, anoticiada de estas situaciones, que esas sí las sabían todos, que esas sí las sabíamos todos, acto seguido lo utilizara para humillarla en privado. Decirle, y era una broma. Digo, es realmente eso cavar, de esa manera. Eso cavar, digamos, lo que es la persona. O sea, y eso es violencia. Cuando nosotros estamos describiendo qué es violencia, esto es violencia. Cuando a vos tu marido te miente sistemáticamente, eso es violencia. Eso es parte, digamos, de todo el sistema, digamos, de violencia que hay ejerciendo sobre una mujer. Porque obviamente a vos lo que se te está yendo es tu don de ser. ¿Se entiende? O sea, te sentís la nada misma en este contexto. Y sola, reitero, la soledad, lo que tiene que haber pasado es tremendo.